Bueno, ahora sí, como les decía, veamos unos cuantos ejemplos. Como siempre, los ejemplos tenemos que tratar de movernos con comodidad entre las distintas formas de representar funciones. Por ejemplo, si la función está dada como lista de pares ordenados, si está dada como diagrama de Venn, si está dada como diagrama en ejes cartesianos o si está dada a través de una fórmula. Así que vamos a ver ejemplos de todos, son bastante triviales, pero permiten capturar las nociones que hay detrás. Supongamos la función f va del conjunto 1, 2, 5 al conjunto 2, 3, 4. En este caso, dominio y codominio son dos conjuntos numéricos. Supongamos que la función relacione al 1 con el 4, al 2 con el 2 y al 5 con el 3. Esa función es biyectiva. Tenemos varias formas de ver que es biyectiva. Una de ellas es ver su diagrama de Venn y ver que efectivamente, primero que es función, o sea, de cada elemento del dominio sale una sola flechita y a cada elemento del codominio llega exactamente una sola flecha. Esta es función biyectiva. Por lo tanto, tiene sentido calcularle la inversa. También la podríamos haber visto en un diagrama de ejes cartesianos, la parejita 1, 4, la parejita 2, 2 y la parejita 5, 3. ¿Cómo se obtiene la función inversa cuando la función está dada con una lista de pares ordenados, de acuerdo a lo que hemos dicho? Invertí los pares ordenados de la f y vas a obtener los pares ordenados de la inversa de f. ¿Y de dónde a dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el dominio de f a la menos 1? Va a ser justamente cuando yo invierta los pares ordenados, lo que era codominio pasa a ser dominio, o sea, de 2, 3, 4 hacia, y lo que era dominio pasa a ser codominio hacia el 1, 2, 5. ¿Sí? Y como les decía, la lista de pares ordenados es la de f a la menos 1, es los pares ordenados de f dados vuelta. El 1, 4 dado vuelta es 4, 1, el 2, 2 dado vuelta es el mismo 2, 2, y el 5, 3 dado vuelta es el 3, 5. ¿Cómo obtengo la inversa gráficamente en diagramas de Venn? Uno está acostumbrado a ver el dominio a la izquierda y el codominio a la derecha, pero lo que interesa es la flecha de dónde a dónde va. Van del dominio al codominio, así que si yo uso el mismo diagrama y cambio el sentido de las flechas, fíjense, acá están las mismas flechas pero cambiadas de sentido, eso me da la función g que va desde este conjunto hasta este conjunto. Efectivamente la g tiene existencia y unicidad, y es también una función biyectiva, el 4 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 5. Y si los represento en ejes cartesianos, bueno, ahora recuerden, las primeras componentes son 4, 2, 3, o sea, 2, 3, 4, los represento sobre el eje de las abscisas, y sobre el eje de las ordenadas represento el codominio de la función f a la menos 1, o sea, 1, 2, 5. Fíjense que lo que antes estaba como eje de abscisas ahora está como eje de ordenadas, y lo que antes estaba como eje de ordenadas ahora está como eje de abscisas para f a la menos 1. ¿Sí? Antes de ver otro ejemplo, me gustaría que se dieran cuenta si hay alguna relación entre esta gráfica y esta gráfica. Tiene que ver con esto. ¿Qué pasa si yo en un mismo sistema de ejes represento un par AB y su par dado vuelta BA? Acá hay dibujados, bueno, está el par AB, quiere decir que esta es A y esta medida es B. Su par dado vuelta es BA, con lo cual quiere decir que esta medida tiene que ser B y esta medida tiene que ser A. Como verán, hay una estrecha relación entre las coordenadas de ambos pares, que se traduce en lo siguiente. Este es un hecho geométrico que es bastante fácil de ver por semejanzas de triángulos. Fíjense que los dos pares están simétricamente ubicados respecto de esta línea a 45 grados que digamos, pasa por el origen de coordenadas. Esa se llama la diagonal principal. O sea, ¿qué es la diagonal principal en un diagrama de ejes cartesianos? La línea que va, digamos, a 45 grados. Entonces, si acá tengo el par AB y acá tengo el par BA, la distancia desde AB, si yo trazo una perpendicular a esa primera diagonal que pase por esos dos puntos, efectivamente va a ser una perpendicular. Eso, digamos, razonando, acá tengo ángulos rectos, porque la medida de esto es lo mismo que la medida de esto,
y la medida de esto es lo mismo que la medida de esto, y por semejanza de triángulos, enseguida uno saca que esta distancia es igual a esta otra. Así que yo acá he dibujado el par AB y el par dado vuelta BA. Si el par AB estaba en F, su par dado vuelta BA va a estar en F a la menos 1 y hay una simetría entre ambos puntos respecto de la diagonal principal. Entonces, si yo hago la gráfica de esta y de esta en un mismo sistema de ejes, ¿qué voy a tener? Que el par 3, 5, que era uno de los pares de F a la menos 1, está simétricamente ubicado respecto del par 5, 3, simetría respecto de la diagonal principal. Lo único que si el par 5, 3 estaba en F, lo que está de verde era de F y lo que está de azul es lo que era de F a la menos 1. Cada punto y su dado vuelta, uno está en F y el otro está en F a la menos 1, están simétricamente ubicados respecto de la diagonal principal. Eso quiere decir que si trazo la línea que los une, esa línea es perpendicular a la diagonal principal y la distancia desde la diagonal, desde este punto de la diagonal hasta este y hasta este es la misma. Eso significa que estos dos puntos estén simétricamente ubicados respecto de esto. Lo mismo con el otro, y con el 2, 2 que estaba sobre la diagonal, su simétricamente ubicado es el mismo, por eso acá ustedes van a ver de verde y de azul, no sé si llegan a ver allí, ¿sí? Entonces eso me dice una propiedad importante que cumplen los gráficos de una función y de su inversa. La gráfica de f y de f a la menos 1 siempre son simétricas con respecto a la diagonal principal. Vamos a ver más ejemplos de eso, así queda más clara esa idea. Veamos cómo hacer para obtener la inversa dado cuando la función f está dada a través de una fórmula. Supongamos la función f que va de reales en reales, que a cada x le asigna 2x, la que hemos visto al principio del tema de función inversa. ¿Se acuerda de Ojitos cuando veía que salía el 6 y calculaba que venía el 3? Bueno, veamos bien eso. Primero, eso es una función biyectiva, no lo vamos a hacer acá, ustedes lo pueden fácilmente chequear que con este dominio y este codominio esto es una función y es biyectiva, por lo tanto tiene sentido calcular su inversa, existe su inversa. Entonces, si miramos la gráfica, acá tengo la función f, es la lineal, es una función lineal con pendiente 2. ¿Cómo encontramos la fórmula para su inversa? Ya que f está como dada a través de una fórmula, su inversa, a ver, busquemos, a ver si conseguimos una fórmula. Entonces, ¿cómo hacemos esa fórmula? Pensemos en esa figurita de Ojitos mirando que salía un Y cualquiera y se preguntaba cuál era el X que habían metido para que salga ese Y. Bueno, tiene que cumplirse que ese Y que sale sea el doble del X que le han ingresado a la máquina. Por lo tanto, el X que le han ingresado a la máquina, o sea, la fórmula de la función, llamando a esto Y, da la vinculación entre el valor que ingresa y el valor que sale. El valor que ingresa a la máquina y el valor que sale de la máquina. Y por lo tanto puedo tratar de despejar x en términos de y, que es lo que hemos hecho con el 6 hace un rato, 6 sobre 2. ¿Sí? O sea, si lo que sale es y, lo que ha entrado es y sobre 2. ¿Por qué? Porque es un despeje que sacamos, es una conclusión que sacamos, el razonamiento que hacemos para qué valor x ingresaron a esa máquina que multiplica por 2 para contestar y. Bueno, ingresaron la mitad del valor de y. Por lo tanto, f a la menos 1, ¿de dónde va a ir? Del codominio de f, que era biyectiva, así que estamos bien, va a ser una función r, hacia el dominio de la f original, que es r, y a cada y, acá me están diciendo cuál es el x que tiene que ingresar en términos de y, así que puedo usar esta fórmula llamando y a la variable independiente. F a la menos 1 de y es y sobre 2. Ahora, muchas veces uno está acostumbrado a dibujar o a considerar que la variable independiente no sea y sino x. Capaz que eso les produce algún rechazo. No, la variable independiente se llama como uno quiere en una función. Pero para los que adoran que la variable independiente sea x, le podemos
llamar a la variable independiente de esta función en vez de y x. Entonces cuando diga y, reemplazar por x y va a ser igual a x sobre 2. Eso parecería un capricho, tener que hacer esta sustitución, porque como les digo, las variables se llaman como uno quiere, no como me obligan. Pero si voy a dibujar para ver esa condición de simetría respecto de la diagonal principal en un mismo diagrama a las dos funciones, a la f y a su inversa, más vale que a las variables independientes les llame de la misma forma, así a ambas. La variable independiente x corresponde a valores sobre el eje horizontal y la dependiente sobre el eje vertical. Entonces, ¿qué función es esta? Es una función lineal también con pendiente un medio, digamos, ¿sí? O sea, f a la menos 1 es esta de acá. Efectivamente, si dibujamos las dos funciones superpuestas, para lo cual necesitábamos, si yo les digo dibujen la función f de x igual a 2x y la función f a la menos 1 de x igual a x sobre 2, acá está la gráfica de ambas, efectivamente vemos que se cumple la famosa simetría. El único punto de la gráfica de f que está sobre la diagonal principal es el 0, 0, que también está en la gráfica de f a la menos 1. De ahí en más, todos los que están hacia un lado en f a la menos 1 están del otro lado de la diagonal principal, ¿sí? Acá la f está por debajo de la diagonal principal, f a la menos 1 está por encima de la diagonal principal a la izquierda del 0, ¿de acuerdo? ¿Cómo verificamos que efectivamente esta función f de x igual a 2x y esta función f a la menos 1 de x igual a x sobre 2 son funciones inversas entre sí? Bueno, recuerden la definición de función inversa. Había que componerlas y ver si daban la función identidad. Entonces tomamos un x en el dominio de f, que es r, y veamos si f a la menos 1 de f de x me da igual a la identidad. F a la menos 1 de un argumento, ¿qué es lo que hace? Lo divide por 2. Así que, ¿quién es el argumento de f a la menos 1 para este cálculo? Es f de x, que vale 2x. Y como les decía, a ese f a la menos 1 divide su argumento por 2. O sea, a lo que le entregamos a f a la menos 1, que es 2x, lo dividimos por 2. Y por supuesto que al cancelar 2 con 2 me da x. Y efectivamente entonces se cumple que la composición f compuesto con f a la menos 1 me da la identidad, me da x. Pero falta la otra, la de f a la menos 1 compuesta con f. Entonces tomamos cualquier x en el dominio de f a la menos 1 y vemos cuánto vale f de f a la menos 1 de x. O sea, x en el dominio de f a la menos 1. Le vamos a aplicar f a la menos 1 y a ese resultado vamos a ver qué sale de aplicarle f, a ver si nos da efectivamente la función identidad. Entonces, esto es f aplicado a ¿quién? ¿Quién es f a la menos 1 de x? X sobre 2. ¿Qué le hace f a su argumento? Lo multiplica por 2. Por lo tanto, si su argumento es x sobre 2, multiplicamos 2 por x sobre 2, que se cancelan los 2 y me da el x. Y también tengo la otra parte, o sea, cumpliéndose las dos cosas, efectivamente estas dos funciones son inversas. Veamos otro ejemplo. La función de reales en reales, que a cada x le asigna x cuadrado menos 2x. La hemos visto en la clase pasada cuando analizábamos inyectividad y sobreyectividad. Esta función tenía esta gráfica. Por la prueba de las rectas horizontales nos damos cuenta de que no es biyectiva y por lo tanto no tiene inversa, porque las funciones que no son biyectivas no tienen inversa. No tiene sentido calcular la inversa de esto porque estamos con el problema de la ambigüedad. Sin embargo, recuerden que uno podía restringir a esta función, y vamos a usar la misma restricción que hemos usado en la clase pasada para transformar a esta función, restringiendo su dominio y yo su dominio, para hacerla biyectiva. Consideramos la función el dominio menos infinito 1 y el codominio menos 1 infinito. Si volvemos a la figura de recién, sería la parte de la gráfica que está a la izquierda del vértice, ¿no? La parte de esta recta que pasa por el vértice, toda la rama de la izquierda vendría a ser, ¿sí? Fíjense que el x para esa parte varía desde menos infinito hasta 1 y el y para esa parte varía desde menos 1 hasta infinito. Entonces, consideramos esa restricción y, como hemos visto en la clase pasada, la función x cuadrado menos 2x, ahí sí es una biyección. Consiste en tomar solo la parte de la parábola completa, la mitad, la que llega hasta el vértice por la izquierda. ¿Cómo hacemos el despeje? Bueno,
o sea, ¿cómo hacemos para encontrar la función inversa? Ya están viendo que lo que tenemos que hacer es usar la vinculación que hay entre x y su imagen, la que da la fórmula, o sea, arranco de y igual a la fórmula que dice, a la expresión que dice la fórmula de la función, y ahora trato de despejar x en función de y. Lo cual lo puedo hacer, fíjense, si sumo 1 miembro a miembro, voy a ir por el método de completar cuadrados, sumo 1 miembro a miembro, esto queda x menos 1 al cuadrado y esto es y más 1. ¿Cómo elimino el cuadrado? Aplicando raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado de un número al cuadrado es el módulo del número, o sea, módulo de x menos 1 igual a raíz cuadrada de y más 1. Ahora, el módulo de x menos 1, fíjense, como estoy con los x a la izquierda del 1, x menos 1 es negativo, por lo tanto, el módulo de x menos 1, de acuerdo a esta elección, son cálculos que hemos hecho aparte de la clase pasada y que ustedes lo pueden hacer, es el módulo es menos x menos 1. Y eso igual a raíz cuadrada de y más 1. ¿Cómo hago para despejar y? Bueno, multiplico por menos 1, así que me llevo el menos acá. Quedaría x menos 1 igual a menos raíz cuadrada de 1 más y. Y después si paso el 1 que está restando sumando, me queda 1 menos raíz cuadrada de y más 1. Ese es el despeje y por lo tanto la función inversa a esta f va desde el codominio de f, menos 1 infinito, hasta el dominio de f, que es menos infinito hasta 1. Y bueno, de acuerdo a esta fórmula, f a la menos 1 de un i sería 1 menos raíz cuadrada de i más 1. El truquito de cambiar de variable para que la variable independiente se llame lo mismo que la variable independiente de esta, con vistas a hacer las gráficas de las dos funciones en el mismo sistema de ejes. Acá lo único que hacemos es reemplazar ahí por x, eso es todo. Y si dibujan esta, les da una cosa así, ¿sí? Que dibujadas en superpuesto, por supuesto que se cumple la simetría, es decir, cualquier punto sobre f tiene su simétrico respecto de la diagonal principal en f a la menos 1. ¿De acuerdo? Por supuesto que si hacemos la verificación que hacíamos hace un rato, o sea, tomar cualquier x en el dominio de f y ver cuánto vale f a la menos 1 de f de ese x, bueno, esto sería f a la menos 1 de, ¿quién es f de x? X cuadrado menos 2x. ¿Qué hace f a la menos 1? Hace 1 menos raíz cuadrada de su argumento más 1. Acá el argumento es todo esto, entonces sería raíz cuadrada de su argumento, x cuadrado menos 2x, más 1. Y entonces, si hacen algunas cuentas, esto por supuesto que vuelve a ser x menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada es 1 menos raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, que es módulo de x menos 1, y por el mismo análisis que hemos hecho hace un rato, eso vale x. Les dejo las cuentitas que puedan faltar, pero créanme que haciendo las consideraciones de que como x es menor o igual que 1, el módulo de x menos 1 es 1 menos x, y cuando hacen 1 menos, entre paréntesis 1 menos x, les da x. Y la otra, esa verificación anda, y la otra, tomo cualquier x en el dominio de la f a la menos 1 y pienso en cuánto vale f de f a la menos 1 de x. Si están bien hechas las cuentas, tiene que valer x. Bueno, efectivamente, esto sería f de, ¿quién es f a la menos 1 de x? Es todo esto, 1 menos raíz de x más 1. ¿Qué le hace f a su argumento? Lo eleva al cuadrado y le resta el doble del argumento, es decir, a todo este número lo eleva al cuadrado, ¿sí? Esto dice f de un número es el número al cuadrado menos 2 veces el número. Entonces f de este número es este número al cuadrado menos 2 veces este número. Y si hacen el cuadrado de este binomio y aplican la distributiva y cancelan lo que les va a quedar, llegan efectivamente al x. Créanme que es así, y les dejo como ejercicio hacer esa verificación. Entonces, fíjense, uno se podría preguntar, ¿cuánto vale si yo tengo una función lineal? ¿Es inversible? Bueno, ya sabemos que las funciones lineales, cuando no tienen pendiente cero, son biyectivas, por lo tanto son inversibles. Y la pendiente no nula quiere decir tomar cualquier número real en carácter de pendiente m, que no sea cero, y cualquier ordenada al origen n. La ecuación de esa función lineal va a ser f de x igual a m por x más n. Procedemos con el despeje de hace un rato. Si a esto le llamamos y, pasamos el n primero, i menos n, dividido luego el m. Podemos distribuir
el m entre estos dos términos del numerador y quedaría 1 sobre m por y menos n sobre m. O sea que, ¿cuánto vale f a la menos 1? Ya usando la variable x, vale 1 sobre m por x menos n sobre m, lo cual me dice, si yo tengo una función lineal con pendiente no nula, su inversa es otra función lineal cuya pendiente es el inverso de la pendiente de la original y cuya ordenada al origen es el opuesto del cociente entre la ordenada al origen de la f y la pendiente de la f. O sea que las funciones lineales que no sean de pendiente nula son inversibles y su inversa es otra función lineal. ¿Qué pasa con las funciones tipo polinómicas? Por ejemplo, pensemos en las funciones de la forma x a la k con k impar. Por ejemplo, x cubo, x a la quinta, x a la séptima. Bueno, simplemente el despeje se hace como y igual a x a la k. Entonces puedo pasar esa potencia como raíz de índice k. X igual a raíz késima de y. Y por lo tanto f a la menos 1 de x es raíz késima de x. ¿Sí? Veamos algunas figuritas. Recordarán ustedes de nuestras clases pasadas las gráficas. Bueno, x a la 1 es la propia función y igual a x, que está de azul. Y igual a x cubo es la que está de rojo. Y igual a x a la quinta está de verde. Entonces, por lo que acabamos de decir, hay que dibujar raíz késima de x. Bueno, obviamente para el caso k igual a 1 es la propia función x a la 1, pero para k igual a 3 sería raíz cúbica de x, y que está de rojo, y raíz quinta de x que está de verde, que sería la inversa de x a la quinta. ¿Sí? Si dibujamos en un diagrama superpuesto, por ejemplo, elegí x a la quinta y x a la 1 sobre 5, efectivamente la gráfica de x a la quinta, que es la verde, es simétrica respecto de la diagonal principal de la gráfica de x a la 1 quinto, que es la raíz quinta de x. Esos son dos casos en los cuales puedo despejar el x. Si tuviera una función con cuadrática, por ejemplo, tendría que restringir, como hemos visto en el ejemplo de hace un rato, para quedarme con una función biyectiva. Pero, ¿y qué pasa si la expresión que define a f es del tipo exponencial? La expresión algebraica del tipo exponencial, justamente esa es una escena de nuestros próximos episodios. Por ejemplo, ¿cómo despejamos x si yo sé que y es igual a 2 a la x? ¿Cómo despejamos x? Hasta ahora no tenemos herramientas, pero las vamos a ver en nuestras próximas clases, así que no cambien la sintonía, sigan por acá, nos vemos en la próxima clase. Adiós.